Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la actividad. Es un placer, realmente es como algo que venimos planeando desde hace tiempo. Yo lo conocí a Tute el año pasado cuando vino una actividad del Departamento de Historia y allí él comentó que iba a sacar un libro, Humor al diván, y ahí me empezó a agarrar la loca idea de que lo presentara acá, que es una novedad porque acá siempre presentan libros que tienen que ver con la literatura psicoanalítica explícita o algunos otros autores psicoanalistas que han presentado novela o poesía, pero todos psicoanalistas. Esta era como una novedad de traer a Tute, un humorista gráfico que para mí es el representante del psicoanálisis en todos nosotros, ¿no? Así que bueno, yo pertenezco a dos comisiones, al Departamento de Prensa y Difusión, que también en la vez pasada participó con el de Historia en la actividad de Tute, y también a Biblioteca. La biblioteca, digamos, desde mí hay como dos mensajes que les quiero transmitir. Desde Prensa y Difusión, nuestra intención es abrir las puertas de nuestra casa, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que este año va a cumplir 76 años, y que nos conozcan, que conozcan nuestras ideas, que cuenten con nuestra casa para lo que necesiten y también para consultar, para formarse, para lo que deseen, porque esto es la intención de nuestra institución. Y también desde Biblioteca, porque cada espacio llenamos con un autor y la presentación de sus libros, no solo tenemos la posibilidad de conocerlo en intimidad y que nos cuente cómo nació y qué representa o qué quiere, qué significa para él, autor, ese libro, sino también el hecho de tenerlo en biblioteca. O sea, siempre donan ejemplares para que ustedes puedan verlo en biblioteca, para trabajar con ellos, para leerlos, para divertirse, para reírse y para que esté a mano de ustedes. Así que nuestra biblioteca siempre nos sorprende decirlo, que es una biblioteca que tiene la mayor literatura psicoanalítica en castellano del mundo. Y está acá. Entonces para nosotros es una alegría, es un orgullo, es un tesoro que cuidamos mucho y que queremos acrecentarlo con cada autor y con cada libro. Bueno, pasado esta presentación que es de la institución, voy a presentar a Tute. Creo que no tiene necesidad de ser presentado. Le pregunté a él cómo querés ser presentado y me dice, y como humorista gráfico. Pero bueno, creo que él además, lo voy a presentar como lo veo yo, ¿no? Él además de ser un humorista gráfico, de escribir poesía, escribió una novela, dirigió cine o hizo cine y dirigió una tira de Tutelandia haciendo entrevistas que las disfruté muchísimo. Para conocerte un poco más me las vi todas. Y realmente cada personaje que él traía del arte era maravilloso, porque es muy agudo en la forma que tiene de ver y de preguntar. Y también para mí, mirando todo lo que pude, digo, ¿qué diría yo de Tute? Y bueno, que para mí es una persona que hace mucho hincapié en el conocimiento de la pareja. No solamente de la pareja hombre-mujer, sino también en la relación de pareja de la mamá con sus hijos, el padre con el hijo, pero también de la pareja terapéutica, que en definitiva es una pareja, somos una pareja. Y bueno, en ese sentido me gustaría que vos contaras un poco cómo surge todo esto de Humor al diván. Yo tengo la sensación, a medida que pasa el tiempo, de que me voy alejando del libro, saludablemente, al punto de desconocerlo un poco. Yo hoy siento que vengo a presentar un libro que ya no me acuerdo cómo era. Así que no me queda otra que inventar un poco de qué contiene este libro, que hay en sus páginas. Tendría que releerlo. Pero sí recuerdo lo que hice con Tu terapia, el libro anterior,
y que es un poco lo que quiero seguir haciendo con los dibujos relacionados con el psicoanálisis. Y son libros que tengan un poco, no solo el laburo de la terapia analítica, es decir, el laburo de consultorio de un lado del mostrador y del otro, sino también lo que uno lleva, que quizá incluso es más jugoso, ¿no? Más interesante. Es decir, que en estos libros relacionados con el psicoanálisis, o que tienen el psicoanálisis como protagonista, no hay otra cosa que historias de gente, ¿no? Me interesa elaborar los vínculos, ahí es donde pongo mi ojo observador y es donde se detiene incluso inconscientemente, ¿no? Ya que estamos hablando de psicoanálisis. Son los temas que me interesan, que me tocan y que indefectiblemente terminan apareciendo en mi producción humorística. Así que lo que está en este libro y en el anterior, que es Tu terapia, es eso, es las historias de encuentros, de desencuentros, de soledad, de lo vincular, ¿no? Bueno, recién vos decías, la terapia psicoanalítica es una pareja también, ¿no? Nunca lo había pensado, es cierto. Es una pareja, hay un vínculo, hay una transferencia, como le dicen ustedes. Así que hay una relación, ¿no? Hay una relación ahí puesta en juego. Y eso es lo que está en el libro. En el libro están las relaciones de un padre con un hijo, de una madre con una hija, la relación de amistad y por supuesto la del amor, ¿no? En todas sus aristas, todas sus posibilidades. Así que un poco es eso, humor al diván es eso. Bueno. Así que ya nos podemos retirar. Esto ha sido todo. Cada vez las hago más breves las presentaciones también. Bueno, había una anécdota de Maya Pisesca ya que dicen que ella se estaba por presentar un espectáculo y un periodista le está haciendo una nota y le dice qué obra iba a hacer y le dice ¿de qué se trata? Y ella dice si la pudiera expresar en palabras no la bailaría. Claro, bueno, eso también es como explicar un chiste, no hay mejor forma de arruinar un chiste que explicarlo, ¿no? Claro, por eso decir. Hay que mirarlo, ¿no? Bueno, de hecho yo me acuerdo de las primeras presentaciones del libro que hacía, yo decía, en realidad no hay nada más ocioso que una presentación de un libro, ¿no? Y si encima ese libro es de humor gráfico, más todavía, ¿no? Porque hay muy poco para decir. Yo lo que haría ahora es darles un ejemplar a cada uno, ¿no? Y nos quedamos todos en silencio, cada uno leyendo a su ritmo, y cada uno se va yendo conforme va terminando el libro o le va disgustando el libro. Algunos saldrán antes, otros más tarde, y yo me quedo acá mirando todo lo que sucede y al final cuando se va el último me retiro yo también. Eso sería una buena presentación de este libro. ¿Cómo se te ocurren? Porque vos decías en una de las notas que te hacían que se iba madurando dentro tuyo. Había como una forma que se iban dando las historias adentro tuyo, ¿no? Porque hay algunas que son muy representativas. Perdón, pero es inevitable. ¿Ves que funciona mejor? Leyéndolo nomás. Imagínense si uno se pone a explicar, bueno, dice bola de lomo, porque es un corte tierno. No, pero además la creatividad de encontrarle la palabra bola de lomo, ¿no? De asociar esas cosas. Bueno, la asociación, ese es un tema, por ejemplo, para ligarlo al psicoanálisis. La libre asociación de ideas para mí es como la materia prima con la que laburo, ¿no? O el método, digamos, con el que laburo. Sobre todo en las páginas dominicales. Lo que hago es tener una punta de idea, es como un inicio, una puntita de libro de donde tirar, y después se va armando solo el resto, ¿no? Es decir, se va armando con la libre asociación de ideas. Voy pensando cosas, asociando, y entonces se van agregando como grajeas los cuadritos que terminan conformando la página, ¿no? A veces por ahí, por la mitad, empiezo a sospechar cómo puede llegar a terminar, que eso me da un poco de tranquilidad, que no estoy dibujando en vano. Muchas veces no pasa y esto termina en el tacho de basura, o a veces
se me ocurren 2 finales y hasta he publicado páginas con 2 finales posibles. Es decir, que es un espacio de mucha libertad, el de la página dominical, ¿no? Estos son los cuadritos diarios. En el libro están las 2 cosas. Ese es un método de laburo, por ejemplo, ¿no? El de trabajar directamente, sin previo lápiz, como los dibujos que uno hacía, los que tenemos más de 40, lo sabemos bien. Antes los teléfonos tenían cable y estaban fijos en la casa, y uno solía tener una anotadora al lado del teléfono, ¿no? Y uno por ahí hablaba por teléfono y hacía esos dibujitos inconscientes, que siempre me parecieron interesantes porque son reveladores, ¿no? No hay dibujo inocente, todos los dibujos expresan algo siempre, incluso a pesar del dibujante, y entonces en esos dibujos que parecían no tener sentido, afloraban sentidos, aparecían enojos, qué sé yo, de todo, ¿no? Lo que pueda hacer en esos dibujos inconscientes. Bueno, esto es un poco lo mismo lo que hago los domingos para La Nación Revista. Arranco sin saber hacia dónde voy, sin lápiz previo, entonces los dibujos salen con mucha desprolijidad, y eso me gusta, pero también salen con una potencia gestual que me interesa, ¿no? Que es muy superior a la que encontraba antes cuando trabajaba de la manera clásica, es decir, primero un boceto en un papel, después un lápiz en el papel original, después el pasado a tinta. Estoy compitiendo conmigo mismo, ¿no? Voy perdiendo por golear. Soy mucho más interesante en esta versión. Bueno, y pasaba a tinta, y al pasar a tinta había algo que se perdía, ¿no? Y esta era la sensación constante que tenía, que lo que dejaba al costado en esos bocetitos era mucho más fresco y tenía una potencia gestual mucho más interesante que lo que terminaba quedando en mi original. Entonces lo que hice es empezar a trabajar los bocetos como si fueran originales, ¿no? Y este es el trabajo de las páginas dominicales. Muy interesante la propuesta. Si les parece, vamos charlando con Liliana y con Andrés, y seguramente vamos a volver con Tute para preguntar. Bueno, les voy a contar un poquitito cómo vamos a seguir. Les presento a la licenciada Liliana Pedrón, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es ex miembro de la Comisión de Cultura de la Asociación Psicoanalítica Internacional, secretaria científica de la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinadora de las comisiones de cultura, de Amigos de APA, Simposio, organizadora y coordinadora de la actividad cultural realizada en APA, anualmente en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es divina esa. Es una de las que más me gusta, las selfies. Es codirectora desde el 2014 y a partir de este año, 2018, próxima coordinadora editorial conjunta en el Journal Psychoanalysis Today, revista electrónica de difusión cultural perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Autora del libro Un lector espectador, recorrido psicoanalítico por la literatura y el cine. ¿Por qué le elegimos a Liliana? Bueno, porque tiene mucho que ver con el arte. Y desde ahí queremos ver qué se te ocurrió. Bueno, gracias Alicia. Primero que nada le quiero agradecer a Tute por su obra que nos permite estar hoy aquí en su presentación, a la Comisión de Biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina, a su directora, la doctora Lidia Bruno, por su invitación, y a la Comisión de Prensa y Difusión, coordinada por la licenciada Alicia Lagarrigue. Además es una alegría y un honor compartir la mesa con el doctor Andrés Raskowski. Y a todos ustedes que hacen posible que estemos hoy acompañándonos, ¿no? La presentación de un libro sobre humor, en este caso de Tute en APA, es un acontecimiento grato y auspicioso. Amplía la relación del psicoanálisis con la cultura. Además, el humor es un tema sobre el cual el psicoanálisis se ha ocupado desde los tiempos de Freud. Y de esto también nosotros nos hace pensar mucho por la elasticidad del psicoanálisis y la actualidad que reviste.
Yo en mi presentación voy a poner énfasis en la relación obra-lector, no en la relación obra-autor, porque en general ocuparnos del vínculo obra-autor e intentar analizarlo psicoanalíticamente puede provocar deslizamientos no favorables a la intersección cultura-psicoanálisis. Voy a tratar de transmitirles qué me pasó a mí cuando leí el libro y no qué le pasó a Tutte con su super-yo, sus padres y su familia. En otras palabras, podría hablarles de los mundos superpuestos, del interjuego de las fantasías, de las diferentes subjetividades en los niveles intra, inter y transsubjetivos, pero prefiero darle espacio a la idea que cuando un psicoanalista comenta un texto es primordialmente un lector. Su labor clínica se ve suspendida. Si bien es cierto, como dijeron antes, que la producción artística tiene un tramado inconsciente, esta es además una tarea de sublimación cultural. O sea que a nadie se le puede ocurrir que es equivalente un texto literario, en el caso de Tutte, a una producción cinematográfica y que además esto equivale a la traslación mecánica del sujeto que habla en el diván y se deja hablar. Entonces, la relación obra-lector me permite ubicar como lectora y no como protagonista de una tarea interpretativa clínica. Humor al diván es un libro diferente y especial. La obra estéticamente está muy bien lograda desde su diseño gráfico y los materiales empleados. La tapa con el diván troquelado y el paciente recostado ya nos invitan a acompañarnos. El color naranja, que puede ser una mezcla con rojo y amarillo, insinúa fuerza y presencia de afectos. Al personaje se lo ve algo inquieto y preocupado, atemorizado, aterrado. Uno podría percibir que a través del troquelado el personaje paciente está recostado, pero que tiene unas ganas bárbaras de escaparse. El diván es un fuerte componente de la escena. En la contratapa, el diván está acompañado por dos frases. Una que es una genial condensación con supuestas palabras de Jacques Lacan, en donde Tutte pensó y puso. Tutte me entiende, refiriéndose y pone Jacques Lacan. Y finalmente, parafraseando a Freud, se lee: este libro demuestra que mis teorías no son un delirio. A poco de andar en la lectura del libro, pensé que si la explicación anula el chiste, como recién dijiste, Tutte, mi intención no iba a ser explicar lo expuesto, lo dibujado, mediante una o varias teorías psicoanalíticas. El chiste explicado deja de ser chiste, dije. Además, la imagen habla por sí sola. Por ejemplo, explicar el sentido de lo absurdo sería quitarle el efecto que busca darle el autor con el sinsentido. Veamos qué está expuesto en el tema de lo absurdo. En la página 73, el personaje le dice al pez que está en la pecera: sácame de acá. Al espejo luego le dice: devolveme. En la página 154, en otra secuencia, expresa: todo llega con su debida demora, y vemos que el dibujo es un bosquejo. Por lo tanto, me dispuse a considerar el segundo significante que incluye el título, o sea, el diván. El diván, como lo pensó Tutte, en sus múltiples e inimaginables formas. El diván se presenta, como ustedes saben, que es un mueble incorporado a la consulta psicoanalítica. Desde la época de los pacientes victorianos, se asocia al diván con un sólido mobiliario cubierto con una pesada tela multicolor con almohadones. También se lo relaciona con la famosa talking cure, cura hablada, la asociación libre del paciente y la atención flotante del analista. Hablando del analista, se supone que está fuera del campo visual del paciente, ubicado detrás. ¿Estará? Esto fue llevado también al cine en múltiples films como los realizados por Woody Allen. Muy compenetrada del clima del humor, pensé en llamar a esta primera temática el diván polifacético. Estilos y variaciones del diván. Y el primer ítem, el divanguito. A través de las primeras ilustraciones vemos que el divanguito se presenta como un diván que alberga al niño. En efecto, el diván no se utiliza en psicoanálisis de niños, al menos no de prepo. Desde esta óptica, el diván es como un tobogán, como un caballo y el paciente como un jinete que intenta domarlo.
como la pileta pelo pincho y la casita del perrito. Estos son claros ejemplos de la regresión al mundo infantil. Nada más cercano al psicoanálisis que la niñez y sus pinceladas espontáneas y, entre comillas, ingenuas. ¿Cuántas veces quisiéramos volver allí? Continuando con mi escrito, sentí que me estaba permitiendo no dar explicaciones hegemónicas y grandilocuentes, que me costó bastante. Más aliviada, en otras escenas observé el diván antiguo, de estilo inglés, hasta el del estilo moderno, como el diván minimalista y el diván boceto. La presencia del diván en diversas situaciones, el diván incómodo, el que no alcanza, el que queda chico, el diván pegado al cuerpo, aquí diríamos que el cuerpo es el diván, como una fusión paciente-diván. En este punto pienso que hay pacientes que manifiestan: si no estoy en el diván, no puedo hablar. Y el analista piensa: ¿qué habrá querido decir? El diván dando vuelta, el que sirve como escondite, el diván camilla, el diván y la lámpara, el diván rechazado y el diván disimulado, el que vemos en la presentación como el diván con alambre de púas. Otras situaciones originales e insólitas, y por eso cómicas, son las que sugieren el confesionario, el diván doble para la pareja, tema muy presente en el texto. El diván vacío, el que se utiliza como punto de apoyo, el volcado, el desplazado, el agujereado, el que está en venta en la mueblería, el diván que defiende y finalmente el diván de los divanes, el que contiene al inconsciente. ¿Será el superdiván? Otro tema que me interesó y quiero compartir con ustedes es el de vengo por. El vengo por en nuestra jerga podría aludir al motivo de consulta manifiesto y al latente. Dice Tutte, dice el texto: vengo por mis padres, vengo por mi mujer, pobre, necesita que yo haga terapia. Vengo por las dudas, vengo porque estoy un poco ansioso, doctora. Vengo porque no me pasa nada, vengo por el alta, y allí está acompañado por un tinte triunfalista. La cuestión de los honorarios, tema difícil, más compartido entre los pacientes que entre los analistas, está hábilmente expuesto por Tutte a través de sus personajes. Nos ayuda a salir de la angustia que implica enterarnos de los aumentos. Veamos los ejemplos. El adolescente ya no tan joven dice: mamá, por cómo viene la mano en mi terapia, me parece que lo más justo es que la pagues vos. Otro: ¿a usted le parece que con lo que le pago llevarme la contraria? Paciente recostado: sufro de desdoblamiento de la personalidad. ¿Hace 2 por 1? Tengo ansiedad, estrés, 2 fobias y 5 neurosis. ¿Qué precio me hace? Mi problema es el dinero, pero para resolverlo se me está acentuando, doctor. Este tema de los honorarios está incluido por las lecturas psicoanalíticas, no por Tutte, criterio de realidad para mi gusto, dejado un poquito de lado, en el tema de las resistencias. La resistencia también tiene lugar propio en el libro. ¿Y qué les puedo decir? Encuentro varios ejemplos de resistencias. Dice Leóninos, dice mi otro yo que se me va a hacer imposible venir. Y el paciente sentado en el diván pregunta: ¿resistencia al diván? ¿Por qué? Llegada a este punto, me dispuse a analizar mis o nuestros, los de todos, estados de ánimo. Mientras pensaba en cómo comentar la obra de Tutte, un clima mundialista comenzó a invadirme. Me vi oscilando entre el entusiasmo y la frustración. Me di cuenta entonces que sería bueno preguntarle a Tutte: Tutte, decime qué se siente. Y recorrí nuevamente el libro con los chistes sobre los mundos superpuestos futbolísticos del paciente y del analista. Por suerte, en la mitad del libro, y más o menos a doble página, leo: viva yo, arriba yo, y yo amo a mi yo. Esto me ayudó a entrar en una euforia narcisista, pero a poco de andar quedamos eliminados.
resurgió la melancolía. Pero recordé, la sombra del objeto recae sobre el yo. Busqué y encontré la sombra en el texto. La sombra ablandada, el fanfarrón, me venía bárbaro. La sombra del corazón también me venía bien. Y la sombra, como antes dijeron, en las historietas que son maravillosas. Apareció en ese momento algo que para mí era una piedra que flota, aunque para otros puede ser la luna, el sol, qué sé yo. Y dije, ahí está, la culpa. Nos merecemos lo que nos pasa. Recordé la frase, el melancólico sabe a quién perdió, pero no qué perdió en él. ¿Será así? ¿O sabe qué perdió y no a quién perdió? De todas formas habíamos perdido todo. Con semejante trabalenguas, nuevamente el humor me ayudó a salir de la frustración y la tristeza. Entonces me topé con el tema del llanto. Llanto, agua, llanto, por todas partes. Recordé dichos como llorar de risa y más aún vale reír que llorar. En otras secuencias hay inundaciones con palabras. En A la vista teme ser salpicado. Abre el paraguas. Hay otro ejemplo que es una pareja, que es un tema muy trabajado en el libro. Él salpica y ella teme ser salpicada. Además pensé, lluvia con sol, se casa la vieja. Hasta que finalmente dije, basta, el llanto inundó todo el consultorio. Estaba escribiendo, tenía miedo que se me inunde el consultorio. Volviendo a las historietas, les cuento que aluden al amor, al desamor, a la pasión, a la muerte, la nostalgia. Son románticas, pero Tute no se olvida del paso del tiempo. Las tachaduras, ¿serán porque Tute estaba apurado? Porque, ojo, para los psicoanalistas anulan el efecto expresado. De todas formas, la fuerza del diseño, el color, el diván y los pacientes no alcanzan a romper el silencio sostenido y casi absoluto del analista. En muchas escenas se presenta como una mujer con una mirada cómplice. ¿Será con el lector? ¿Será con la lectora? ¿Será conmigo? Sea como sea, la sagacidad y la agudeza intelectual presentes en la obra me sumergieron en un clima de liberación y comodidad muy recomendable en estos tiempos. Y para darle un cierre a esta exposición y no quedarme hablando sola, me resta decirles que ojalá esta presentación sirva de prólogo para que todos puedan acercarse al amor de Tute en el diván. Muchas gracias. Bueno, parecimos los psicoanalistas. Muchas gracias, Liliana. Gracias a vos. Bueno, Andrés me dijo, mi presentación que sea más cortita, pero no puedo decir menos de que sos miembro de APA, que has sido exdirector de la revista, has sido el expresidente de la institución, exdirector del Centro Racker, y cuando lo elegimos, pensamos también que tenía algo en común con Tute, además de que tiene muy buen sentido del humor, en que ambos tienen las mismas profesiones de sus padres. Es decir, el papá de Andrés, Arnoldo Raskowski, ha sido uno de los pioneros, fundador de nuestra casa. Y también pensábamos que podría haber algo de identificación con él en ese tránsito de la elección y del desarrollo de la profesión. Así es. Sin saberlo, algo de eso escribí. Bueno, estimados colegas y amigos, va a ser difícil competir con las imágenes y el efecto inmediato que produce de revelación. Las palabras, espero que no sean pesadas, porque me llamó la atención que esta extraordinaria combinación de texto e imagen que produce Tute y que logra deslizarse fuera de la lógica cotidiana y nos produce esa emboscada inconsciente. Un fragmento hipercondensado e hiperinteligente hace que se filtre una verdad oculta, urticante o reprimida y nos alivia. La verdad, como se dice, no tiene remedio.
Súbitamente la descubrimos y nos ahorra el esfuerzo de edulcorar la realidad que imaginamos o que intentamos sostener. Una pujante energía reprimida nos hace estallar en una carcajada alegre y nos dibuja esa sonrisa vital y nos burlamos de la realidad convencional, de sus fachadas, de sus escenarios, sus edulcoradas escenas, disfraces y mascaradas. Nos reímos de nosotros mismos, nos revelamos torpes y contradictorios, ilusos y modestos, infantiles y un poco miserables. Después de la intoxicación de la realidad cotidiana que sufrimos o sufro al leer el diario, nos encontramos con la última página. Allí el humor de Tute nos desintoxica de las miserias leídas. Por un instante, una fracción de tiempo, una sonrisa, un chiste nos acompaña para disipar el esfuerzo de la adaptación a la vida, el de sostener el trabajo, el matrimonio, el amor, la amistad o el sistema de creencias más o menos compartidos. El humor, la tierna ironía de Tute, la filosa agudeza nos libera. Su humor es crítico, corrosivo e inteligente, y es también un canto a la libertad, un escudo al malestar y al dolor cotidiano. Nos sitúa más allá, en una ráfaga de humor donde el malestar subjetivo se mitiga o se extingue, como aquel aristócrata que al comenzar la semana es tempranamente llevado a ser ahorcado y en el camino a su fin expresa: qué linda manera de comenzar el día. Recomiendo a los psicoanalistas tener en la mesa de luz este conglomerado de inteligencia, sofocado sufrimiento, encantadora perspectiva que nos devuelve el ánimo necesario para continuar con la tarea analítica, que también vive del humor y de reconocer esa realidad psíquica que, condensada en las imágenes y los textos de Tute, debemos desplegar. La vida en nuestra tarea es también muchas veces una imposibilidad, asintótica, un oxímoron, una infinita aproximación. Aristóteles consideraba los humores fluidos corporales, inherentes a cada sujeto, sus distintas combinaciones, y no dudaba de que el buen humor procedía de las procesiones de las fiestas de Baco, el dios del vino. Cuando se cosechaba, se realizaban las fiestas, las bacanales, donde el vino generaba ese humor y la alegría de festejar la vida y el amor. Baco había sido concebido en el muslo de Zeus. Era hijo de un padre que era el dios. Zeus y Júpiter, según sea griego o romano. Había brindado a la humanidad el vino que amortiguaba la tristeza. Embriagarse, el vino y otras intoxicaciones nos acercan a la noción de la manía, como una intensa defensa contra el dolor y la depresión subyacente. La manía está asociada al humorismo. Su estrategia defensiva es una actitud omnipotente que levanta vuelo por encima de los prejuicios y malestares cotidianos y niega el dolor y la muerte. Baco, al ser un hijo de Zeus, también llamado Júpiter, está cerca del ideal de potencia y superioridad. Nada lo afecta en su estado o en nuestro estado de embriagadez. Pero a aquel que tiene suerte en la vida se lo denomina né de la cuisse de Júpiter, al menos en Francia, nacido del muslo de Júpiter o de Zeus, porque Júpiter lo arrebató del vientre materno para preservar su vida, y 6 meses de su gestación se desarrolló en su muslo. Él es parte de lo divino. Tuvo una profunda relación con su padre y en ese sentido confluyó con su ideal. En la manía, el yo se superpone al super yo o al ideal y se siente invulnerable. Es el humor, lo cómico, el chiste, la risa, el regalo de los dioses que nos hace humanos y nos concede un margen de alegría en la vida, como un padre potente que nos gesta en sus muslos y nos protege. Podemos entonces brindar, embriagarnos de vida y estar protegidos de muchas turbulencias de la vida. Y aquí debemos reconocer la lucidez de la mitología, porque Tute es hijo de otro Júpiter del humor, Caloe. La gesta padre-hijo es una alianza alegre y nos asegura mucha alegría en la vida. Freud señalaba
que el éxito en la vida era poder ir más allá del padre. A mí me legaron una tarea imposible. A vos también. Quizás sea suficiente con aproximarse. Creo que lo lograste. Jean-Paul consideraba una pérdida irrecuperable aquel día en que no había reído. Recuerdo una ironía freudiana, cuando los nazis le impusieron el exilio a Londres, mediado por la fortuna de Marie Bonaparte, que entregó parte de ella al nazismo, le exigieron firmar un texto que decía que había sido bien tratado. Él, nada ingenuo, le pidió al oficial nazi si podía agregar una línea, e irónicamente escribió: puedo recomendar exhaustivamente el tratamiento que brindan las SS. Pasó desapercibido para el oficial nazi. La burla descompone al objeto y muestra lo oculto y ridículo. El humor es una posición subjetiva que tolera las insuficiencias y no deja que limiten la alegría de vivir. En cambio, lo cómico tiene relación con lo inesperado, con la sorpresa. Es desrepresivo. En ese sentido es subversivo. Tú es un subversivo. Y Mark Twain expresaba: el ser humano tiene un arma eficaz, la risa. Podemos burlarnos de nosotros mismos, burlarnos de la vida y ejercer cierto sadismo también en la burla a los otros. Un texto consciente puede ejercer la sonrisa, la ternura, la exposición de curiosos relatos de hechos sorprendentes, particulares que bordean o exponen algo de la felicidad de unos u otros. Nos alegran, nos reconcilian con la vida, estamos contentos. Pero el efecto de comicidad penetra más brusco, inesperado, es sorpresa y es profundo. Hackea en forma inmediata la conciencia y en una imagen y un texto condensa una insignificación inconsciente reveladora. Y es la punta de un iceberg, que nos impone una segunda o una tercera reflexión, a veces tan vasta como el caudal sumergido del iceberg. ¿Cuántas vivencias de lucidez y sorpresa, enojo, indignación e inteligencia es este libro sobre el diván? Intuyo que está cocinado en años de experiencia de diván. Nos reenvía tantas problemáticas y conflictos del sujeto, del análisis sobre lo social. Es testimonio de largos recorridos intrapsíquicos, de conocer beneficios, problemáticas e imposibles. Tienen color humano y una piadosa sonrisa sobre nuestra frágil condición humana. Tute nos reenvía dibujos muy propios y exquisitos, de sencillez emocional reveladora, chaplinescos, tan explícitos y conmovedores como el cine mudo. Y cuando el texto nos duplica la conmoción, son testimonio de haber realizado una verdadera trayectoria en los laberintos de la condición humana. Hay psicoanálisis hipercondensado. Creo que a Freud, que tenía poco sentido del humor, le hubiera gustado. A mí también me gusta. Gracias a Tute. Gracias a los dos por los comentarios. Yo tendría que llegar en este momento, después de todo lo que dijeron, no presenciar las charlas de ellos, porque soy negro pero me pongo colorado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Yo. Me quedé pensando en dos palabras que dijo que me parece que condensan bien el sentido del humor. ¿Qué significa el humor? Una es amortiguador, que nunca la había pensado, nunca la había asociado al humor. Y es cierto, el humor amortigua. Y la otra palabra es, hablaste de alivio, ¿no? El humor también tiene como fin, creo, el de aliviarnos. El humor es muchas cosas, ¿no? Siempre la clásica pregunta que se me hace en todas las entrevistas es ¿qué es el humor? Y con los años he ido mejorando mi respuesta. Digamos, de un tristísimo ni idea o no sé de mis 20 años a algunas aproximaciones, pero siempre insatisfactorias, ¿no? Siempre insuficientes, porque nada termina como de explicar qué es el humor. Pero sí es cierto que es un amortiguador, sí es cierto que alivia, sí es cierto que frente a los grandes temas descomprime, sí es cierto que es un arma, como dijiste también en un momento, ¿no?
es una puñalada, puede ser una flecha, pero también es un escudo, ¿no? Y entonces, últimamente lo que respondo es que lo considero un mecanismo de defensa, ya que estamos en la APA. Creo que es un mecanismo de defensa no solo individual, sino colectivo, ¿no? Es decir, que tenemos el humor para defendernos socialmente. ¿Frente a qué? Frente a los embistes de esta política siniestra, por ejemplo, de la actualidad o del mundo, de la enfermedad, del paso del tiempo y de la muerte, ¿no? Bueno, frente a todas esas cosas nos defendemos con humor. Eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos el llanto y tenemos la risa, y eso nos distingue del resto de los animales. Bueno, gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Yo vine hoy especialmente, porque yo trabajo mucho con el humor. Yo soy psicoterapeuta, psicoanalítico, pero además psicoterapeuta. Trabajo con familias muy graves, con pacientes graves toda mi vida. Y para mí el humor tiene, además de las connotaciones que se dieron, he llegado a la conclusión, basado también en la cosa de las neurociencias y lo que se estudia cuando se ríe la gente, que el humor debería ser una actitud ante la vida, no solamente, además de un mecanismo de defensa. La gente que se ríe, que se apoya en el placer y en la alegría, mira y resuelve las cosas de otro modo. Y eso lo aprendí sobre todo en las familias de los pacientes graves, son familias muy difíciles a su vez, donde uso de distintas maneras el humor. Yo soy un contador de chistes patológicos, no puedo dejar de contar chistes. Conozco muchísimos y tus dibujos, no todos, pero la mayoría, les saco fotos y las tengo conmigo. Y además me las arreglo para contar chistes gráficos, que es bastante difícil. Y mirá que he visto algunos. Me acuerdo de una entrevista que comentaste vos que tuviste con Quino, que también me parece un gran señor, lo que vos dijiste, lo que él te dijo, etc. Y me acuerdo que vos dijiste, bueno, que a vos te interesaba incursionar en lo interno. Y, por ejemplo, de la revista La Nación, leo muy poco, te confieso, pero no me pierdo tus gráficos. La verdad que me parece, y algunos me los vas a tener que explicar. Pero realmente no quiero extenderme, porque con todo lo que se dijo se me ocurrieron 200 chistes, obviamente. Pero para mí quiero contar uno tuyo, que me parece genial, porque describe un montón de situaciones. Son esos dos curas que están delante de una iglesia imponente, con cruces enormes y nubes negras. Y uno le dice al otro, ¿y si arriba de las nubes no hubiera nada? Córtela, Rodríguez. El otro le dice, córtela, Rodríguez. Fíjate vos el hachazo a la libertad para pensar, a averiguar. Me pareció brillante. Entre los ejemplos que diste, Andy, sobre la risa, acordémonos que Eco, en El nombre de la rosa, lo que plantea, que la persecución contra los monjes que escribían, es decir, que era lo que se reprimía, la risa de Aristóteles, precisamente porque la risa conmueve al poder. Y eso lo sabe lo de Canario Encadenado y una serie de revistas humorísticas. Así que bueno, yo te agradezco por tus aportes. En el Parnaso de mis humoristas estás lado a lado con Woody Allen. Muchas gracias. Gracias. Agradezco la presentación. El sentido del humor. Bueno, es que en realidad muchos trabajan con humor, ¿no? Sí. Una anécdota. Hace, no sé, serán 20 años. ¿Cuándo empezaste a publicar en La Nación? 20 años. 20 años. Leo en la revista que aparece
la página de Tute y mi primer pensamiento fue, pero qué bárbaro Caloi. Digo, publica en Clarín hace como 30 años y ahora publica en La Nación. No dije que bárbaro, para mis adentros pensé en el lenguaje argentino, ¿no? Dije otra cosa, no reproducible. Y por supuesto que mi admiración a Caloi es de toda la vida. Y claro, yo no sabía quién era Tute. Yo pensé que era Caloi con otro nombre. En esa época vos dibujabas muy parecido a tu papá. Y comparto lo que dijo Andrés Raskowski porque eso yo creo que fue una especie de honor a tu padre y hoy vos construiste tu identidad a lo largo del tiempo y sos inconfundible y te has convertido en uno de los humoristas más destacados de la Argentina. Yo tuve la satisfacción de que ilustraras parte de uno de mis libros, una de tus viñetas, con lo cual me trajo una satisfacción adicional a dicho libro, porque fue magnífico, explicaba mejor tu viñeta que mis palabras. ¿Es así? Y finalmente quiero aclarar algo que Alicia por ahí no lo dijo con toda claridad. Aparte de todas las condiciones que tiene, es un gran autor de letras de tango. Así es. Así que te felicito múltiplemente. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, hace 20 años empecé a publicar en La Nación con un estilo muy parecido al de mi viejo. En ese momento yo lo negaba. Decía que no me parecía tanto, que estaban confundidos aquellos que me acusaban como él. Y en esa empresa me acompañaba mi madre, por supuesto, que decía, no, nada que ver. Nada que ver. Hasta que un día no supo distinguir un dibujo mío de uno viejo, mi propia madre. Me dije, estoy en problemas. Ahí fue que me asocié al psicoanálisis. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, después llevó tiempo, pero sí, es cierto, me fui alejando estilísticamente de mi viejo y encontrando mi propia manera de contar, mis propios fantasmas también, así que eso es la identidad, encontrar la identidad. Que en realidad es una identidad, es un proceso, ¿no? Sin finalización, no es que uno llega a un lugar y dice, bueno, ya está, este soy yo, macanudo, de acá hasta la muerte, soy esto, ¿no? Me va cambiando todo el tiempo, pero sí tengo la sensación de haberme diferenciado lo suficiente de mi viejo. Bueno, Tute, gracias, y gracias a los presentadores que dijeron cosas muy lindas, muy interesantes. Cuando uno descubre un humorista, o sea, cuando uno lee, por ejemplo, chistes y luego dice, se queda con algo que le pega, bueno, ese es el efecto que vos lográs, me parece, en todos los que te seguimos desde hace muchos años, ¿no? Algo que nos impactó del primer dibujo, el primer chiste que leímos y que entendimos tuyo. Y te quería preguntar, ya que te tengo acá, ¿qué opinás del humor negro? Porque para mí el humor es elaborativo, aunque sea el humor negro, pero ya que estás, porque tus chistes también tienen algo de irónico y de trágico muchos, no lo podríamos decir como que son humor negro, pero bueno, hay cosas, situaciones muy dramáticas, por ejemplo, en los vínculos y en las parejas, que vos describís muy bien, que uno le saca una sonrisa, pero son situaciones dramáticas y trágicas. Sí. Entonces, bueno, quería preguntar. Me encanta el humor negro, me gusta el humor de todos los colores. Incluso verde. Me gustan todos los humores. El humor negro, de hecho, trato de colar algo del humor negro dentro de una publicación en un diario, ¿no? Pero hace poco hice un velorio, un ataúd, y el tipo que levantaba la mano y pedía un taxi, por ejemplo, ¿no? Es un humor bastante oscuro. Pero me gusta mucho consumir humor negro, me encanta. Me gusta el humor inteligente, si está construido inteligentemente, no importa el color. E incluso la inteligencia para construir un humor tonto y sencillo, digamos, ¿no?
porque también me causa gracia el humor simplón, pero que en realidad es complejo, porque hay que llegar a esa sencillez, ¿no? No es fácil llegar a esa sencillez, ¿no? Pero sí me gusta mucho el humor blanco, el negro, el verde, el rojo. Yo quería preguntar si hay, porque yo no conozco mucho, humor gráfico para chicos. Hay humor gráfico para chicos, sí. Yo creo que todo el buen humor gráfico es también para chicos. De hecho, yo aprendí a leer prácticamente con Mafalda. Y tengo 44 años y me sigue acompañando Mafalda. No es que la considero una tira para niños, ¿no? Está tan inteligentemente construida la tira que tiene distintas capas de lectura y que te va acompañando toda la vida. Y yo cuando hice Abatu, salvando las enormes distancias y diferencias, busqué hacer una tira, busqué hacer humor, no pensé en chicos ni en grandes. Y tiene un público la tira de grandes y chicos. Es decir, que no es privativo, está bien, puede ser que alguna palabra no la entiendan y esa tira todavía no será para ellos, pero dentro de unos años sí, y otras van a ser entendidas. Así que yo considero que las tiras que están bien hechas y que son humorísticas son para leer cuando sos chico y cuando sos grande, ¿no? Y distintamente. Hay una idea, por ejemplo, de creer que los chicos no van a entender si uno no les habla con 4 palabras nada más, que me parece una idea muy errada. Muy errada. Una consulta. ¿Por qué el psicoanálisis? O sea, ¿tiene que ver con lo que dijo él, de muchos años de análisis? Sí, ¿tiene que ver con tiene que ver alguna pasión tuya? No sé, o sea, ¿por qué psicoanálisis? No, bueno, por un lado me interesa el psicoanálisis como técnica, me parece una técnica volada, me parece delirante, por momentos delirante, ¿no? Es decir, me parece una idea muy ingeniosa, creada por un loco, ¿no? Para empezar eso. Para seguir, hago análisis hace muchos años, entonces me fui enterando de algunas cosas como analizante nomás, ¿no? Porque nunca estudié ni soy un leído del psicoanálisis. Pero me interesa, después desde el punto de vista humorístico, como humorista gráfico, me parece también súper interesante ese espacio y muy proclive para el humor, ¿no? Ese divancito, esa suerte de camita, o un tipito ahí sentado, uno al costado, que no se conocen y sin embargo se cuentan, ¿no? O el analizante cuenta sus cosas más profundas, más íntimas, más miserables a un desconocido, ¿no? Y se supone que ahí se está produciendo una cura, ¿no? Con pocas palabras del otro sujeto que dice cada tanto un Sin embargo, ahí se está produciendo algo importante, ¿no? Algo parecido a una cura. Bueno, todo esto me parece fascinante, me parece delirante, me parece que hay que... Y por otro lado considero al psicoanalista como un artista, ¿no? A mí me causa gracia cuando se trata de llevar al psicoanálisis hacia un terreno de una especie de disciplina como si fuera de ciencia exacta, ¿no? No sé la palabra, pero para mí está tan alejado, eso está mucho más cerca del terreno artístico que de la ciencia. Esto que quiere decir, científico. El científico para mí, ¿no? Honestamente, no tiene nada del psicoanálisis. Es un arte y por eso es que uno va y dice lo mismo a un psicoanalista y le dice lo mismo a otro psicoanalista y van a tener dos opiniones distintas, dos intervenciones distintas. Todo va a ser, aún si uno pudiera reproducir exactamente, digamos, ¿no? El mismo mensaje, obtendría 2 respuestas distintas. Y eso es porque lo que se produce ahí es un lienzo en blanco que se va pintando, ¿no? Es un arte, y el psicoanalista es un artista que labura con esos elementos, ¿no? Con el lenguaje, con el residuo de la palabra, ¿no? Casi como un poeta, casi como un dibujante, casi como un pintor. Entonces, bueno, todo esto hace que me interese
y todo lo que me interesa, tarde o temprano aparece en mi laburo. Esto es así. Y el psicoanálisis, por supuesto, es uno de los temas que más me interesan y por eso hago tantos chistes y tantos como para sacar ya 2 libros. No, ¿quiénes son tus referentes en el mundo del humor? Pensé que me ibas a decir el psicoanálisis. Del humor. Muchos. Te hago una lista corta. Quino Carré Fontana Rosa es el tridente para mí nacional. Y para hablar de alguien de afuera te diría Steinberg como padre de este tridente. Saúl Steinberg, que es un dibujante rumano nacionalizado en Estados Unidos, que para que se den una idea era admirado por Picasso. Y es un poco el gran padre de la ilustración, incluso buena parte del diseño gráfico y del humor. Ese era un genio, total. Acá en Argentina, digamos, su heredero más inmediato fue Oski, y Oski, maestro de mi viejo, de Quino y de Fontana Rosa. Así que más o menos, como ahí podemos armar un árbol genealógico. Pero bueno, son muchos más.